Típicamente, antes de rendir un examen o presentar un proyecto, lo que hacemos es aprovechar hasta el último momento para repasar contenidos. La ciencia muestra que, lejos de estar zambullido en nuestros apuntes y notas, lo que deberíamos de hacer momentos antes de estos acontecimientos tan importantes es justamente hacer ejercicio. En este video te voy a comentar cómo el ejercicio puede hacerte más inteligente, cuál es la fisiología detrás de esto, qué tipo de ejercicio deberías de hacer antes de rendir un examen y cuánto tiempo antes. La conexión entre el cerebro y los músculos es algo bastante conocido y estudiado. Probablemente no te sorprenda cuando te digo que para poder movernos, un impulso nervioso, es decir, una corriente eléctrica, debe de generarse en el cerebro, en la parte frontal del cerebro. De ahí desciende y viaja por lo que se conoce como nervios, que son como cables que transmiten este impulso eléctrico, y llega a los músculos, donde al tocar ese impulso eléctrico el tejido muscular produce su contracción. La contracción del músculo tira de los huesos de donde están insertados y de esa forma logramos movernos. Hasta ahí calculo que nada de esto te sorprende ni es nuevo, pero ¿qué dirías si te comento que este circuito, así como manda una señal en una dirección, también puede mandar una segunda señal en la dirección opuesta? Es decir, que la conexión entre el cerebro y el músculo es bidireccional. O sea que cuando nosotros hacemos ejercicio y contraemos los músculos, a su vez estamos enviando señales eléctricas y químicas a distintas partes de nuestro cerebro que lo influyen de muchísimas maneras. Y hoy me voy a centrar en las funciones cognitivas del cerebro, es decir, aquellas funciones que están relacionadas, por ejemplo, con la atención, con la memoria, el cálculo matemático, el habla, etc. Que el ejercicio produce un remodelamiento del cerebro es algo ya muy estudiado no solo en ratones, sino también en el humano, donde se ha visto que aquellas personas que son físicamente activas por tiempo prolongado tienen un cerebro más crecido, un cerebro más poblado de neuronas y más cableado. Pero la novedad de este artículo que traigo hoy para comentarles es que no solo el ejercicio crónico genera un efecto beneficioso en el cerebro, sino que también el ejercicio agudo. Este estudio se hizo en la Universidad de Nueva York, comparando dos grupos. A uno lo sometieron a 60 minutos de actividad física aeróbica vigorosa y al otro a 60 minutos de mirar televisión. A ambos grupos le hicieron test de función cognitiva antes y después de esa hora. Los grupos eran similares y antes de la intervención casi todos tenían un puntaje muy similar. Se utilizaron test de, por ejemplo, que tenían que memorizar imágenes que iban cambiando y después ellos las tenían que ubicar nuevamente. O, por ejemplo, este tipo de test en donde muestran palabras que dicen colores, pero las letras están en colores distintos. Sería como, por ejemplo, ver la palabra verde, pero que las letras están en rojos. Y ellos tienen que evocar el color sin leer la palabra o leer la palabra sin ver el color. Y así le hicieron varios tests que ya están estandarizados en el mundo entero. Y como les digo, antes de la intervención todos tenían un puntaje similar. Pero después de esa hora, vieron que aquellos que habían hecho ejercicio tenían un aumento significativamente importante en esos tests, a diferencia de los que habían estado mirando televisión, que no mostraban grandes diferencias. Con lo cual, concluyeron los autores que el ejercicio aeróbico intenso tenía un efecto agudo inmediato en las funciones cognitivas, sobre todo ligados a la memoria y la atención. ¿Y cuánto tiempo dura este efecto positivo? Bueno, los autores siguieron probando con estos tests durante un tiempo prolongado y vieron que la diferencia era significativa hasta 2 horas después de terminado el ejercicio. ¿Y eso cómo lo podés utilizar en tu vida? Bueno, justamente una de las recomendaciones sería que si tenés un evento importante como un examen, la presentación de un proyecto o alguna reunión importante con tu jefe, quizás en lugar de estar sumergido en tus apuntes y notas hasta minutos antes de ese evento, lo que deberías de hacer las 2 horas antes es buscar un momento para tener una descarga importante de actividad física
aeróbica intensa. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Salir a correr o andar en bicicleta o hacer alguna clase de HIIT, de estos ejercicios de alta intensidad con intervalos. ¿Por qué no? Habría que darle una chance. Lo importante es que la actividad física por lo menos lleve tu frecuencia cardíaca hasta el 85% de tu frecuencia cardíaca máxima. Recordá que para tener una idea de cuánto es tu frecuencia cardíaca máxima, si es que no contás con un pulsómetro o un cardiotacómetro, es un cálculo matemático sencillo, no del todo adecuado, pero sí bastante aproximado, de 220 menos tu edad en años. Es decir, por ejemplo, si tenés 25 años, tendrías que restar 220 menos 25, entonces tu frecuencia cardíaca máxima sería 195. Como conclusión, si quisieras obtener los beneficios de esto que te estoy diciendo, deberías de hacer una actividad física que por lo menos llevara tu frecuencia cardíaca al 85% de ese valor. En conclusión, cada vez hay más evidencia científica que muestra cómo la actividad física potencia nuestro cerebro y lo modifica desde el punto de vista anatómico. No solo la actividad física crónica y regular, sino también un ciclo corto de actividad física vigorosa y aeróbica tendría un impacto positivo en nuestras funciones cognitivas inmediatas. No sé a ustedes, pero a mí me pareció súper interesante y la realidad es que honestamente lo voy a empezar a utilizar en mi vida a ver cómo me va. Así que antes de alguna reunión, examen o situación en la que yo necesite estar muy atento, prometo que empezaré a salir a correr, aunque sea 30-40 minutos de manera intensa, 2 horas antes, como para estar con el cerebro a tope y en mis máximas capacidades mentales. Y si te interesa ver cómo el ejercicio físico también afecta nuestras emociones y puede ser tan útil como los medicamentos para no solo prevenir, sino tratar la ansiedad y la depresión, te dejo acá el link al video donde tratamos este tema. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. No olvides darle like, compartir el video con alguien que creas que pueda darle valor. Si no te has suscrito, este es el momento y nos vemos la próxima semana.